Bienvenidos a un nuevo video donde ustedes me mandan videos virales o interesantes del mundo cristiano y yo reacciono a ellos intentando encontrarle un ángulo bíblico y teológico o una explicación bíblica o teológica. Y si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de maestría en teología y en este espacio comparto contenido bíblico-teológico para vivir mejor conforme a la palabra de Dios. Y hace un par de días, cuando anuncié esto en Instagram, parte de esta serie que hago o intento hacer una vez al mes, me enviaron muchos videos. Y quiero hacer un caveat rápido. Los videos que he elegido son videos donde creo que hay algo interesante que complementar o que aportar. Hay muchos videos que me han mandado de simplemente gente que hace show o estafa a otra gente, que se tira al piso y da vueltas. Y había un video de una persona que dice, es la mano de Jesús en la iglesia. Todas esas cosas para mí no merecen comentario porque no hay nada que decir, sí, es una estafa. Habría muy poco que complementar. Pero estos videos son entre buenos y malos, videos que creo que vale la pena comentar. Así que vayamos con el primero. ¿Quiero que la iglesia crezca? Por supuesto. ¿Y tengo algún manual para crecer, para crecimiento de la iglesia? 208 y medio en las bibliotecas de las librerías. Uno solo en la Biblia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Y el resultado? Y cada día Dios añadía a su iglesia los que iban siendo salvos. ¿Lo entendemos o no? No hay otra forma de hacer crecer una iglesia más que asentándose sobre los principios de Cristo, porque no es nuestra la iglesia es del Señor. Dios me libre de añadir ni una coma a lo que mi Señor ha determinado para la iglesia. Este video es interesante porque establece tres principios que están en el libro de Hechos. Hace no mucho, hace de repente un par de meses hice un video sobre justamente este punto. ¿Cómo es que la iglesia crece? ¿Qué es lo que hacían los apóstoles para incentivar, para motivar probablemente no sea la palabra, pero para que la iglesia crezca básicamente, para que se llamen a cada vez más personas al arrepentimiento? La Biblia no es gracioso porque la Biblia es lo suficientemente sencilla y simple para entenderla rápidamente y al mismo tiempo tan profunda que nos lleva tiempo y uno puede pasar toda una vida entendiendo las profundidades de la riqueza de la palabra de Dios. Pero en este caso hay algo muy sencillo, es tres cosas: perseverar en la doctrina de los apóstoles, partimiento del pan y las oraciones. Son tres actividades, tres elementos que estaban presentes en la iglesia de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Lo mismo que aprendieron de Jesús, lo mismo que ellos transmitieron en sus escritos, en las cartas que tenemos, en las epístolas, en los evangelios. Esa es la doctrina. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza que el mismo Jesús hizo, que tenemos en la revelación profética más segura ahora, que es el texto bíblico. Partimiento del pan, la Santa Cena, la Cena del Señor. A veces en el mundo evangélico se le resta un poco de importancia, creo yo, como una sobrereacción al mundo católico romano, pero la Biblia es clara y de hecho los escritos de los padres apostólicos, como la Didaché, por ejemplo, muestran cómo la Cena del Señor es una institución, es algo que se practica recurrentemente. Yo he escuchado casos de iglesias, y no hay una regla en la Biblia de esto, pero he escuchado casos de iglesias, o me han contado, casos donde una persona asistió un año a la iglesia y creo que nunca se celebró una cena del Señor, cuando la Biblia más bien se apoya en la frecuencia de eso, en hacerlo recurrentemente, en hacerlo frecuentemente. Entonces, como lo dice el texto bíblico, cuando participamos en la cena del Señor, estamos recordando el sacrificio de Jesús y eso es central. Y la oración, ¿no? La oración es un elemento central porque nos establece, nos pone en relación con Dios, nos rinde ante Él de una forma que creo que ninguna otra disciplina espiritual hace. Entonces, sí, me parece interesante este video. Aquí hay uno más.
creo que da la oportunidad de hablar de varias cosas. El primero es, ¿qué es la alabanza, adoración a Dios? Yo sé que alguien va a decir, Bruno, en todo lo que hacemos adoramos a Dios. Sí, sí, yo sé, pero no me refiero a eso. Me refiero a la parte musical, como le quieran llamar, del inicio de los servicios, de los cultos, de las reuniones dominicales o el día que lo hagan. ¿Cuál es el propósito de eso? Y yo creo que la Biblia es clara. A lo largo de todo el texto bíblico, el propósito es la adoración a Dios. El propósito es, y lo establece en el Nuevo Testamento, de cómo la iglesia cantaba salmos, por ejemplo. Cómo la iglesia tomaba la misma escritura y la cantaba, la recitaba. Hoy en día no tenemos la música, hay varios artistas, músicos que han buscado ponerle música a los salmos y muchas veces se canta y hay canciones que están basadas en los salmos y eso está muy bien. Pero el propósito es la adoración a Dios, es entrar en un momento, en una instancia de reconocimiento a Dios y por lo que ha hecho, por quien es. El centro, considero yo, que es la adoración a Dios. No es un show, no es una demostración. Entonces, y esto toca temas como, por ejemplo, cómo debe estar armada la adoración en una iglesia, ¿no? Cómo debe estar la música en una iglesia. Sí, obviamente, quienes dirigen esto no pueden cantar mal, porque está ayudando al resto de nosotros que no somos cantantes a guiarnos, y eso es necesario. Creo que las cosas tienen que estar bien hechas, el sonido tiene que estar bueno, los micrófonos buenos, etcétera, etcétera. Todo eso debe estar en la medida de lo posible, bien hecho, y esto varía de situación en situación, pero en la medida de lo posible, lo mejor que se puede, porque es para Dios. Al mismo tiempo, no es un show, no es un escenario donde uno va a mostrarse. Eso es lo de menos. Y esta persona que tiene en su Instagram, por eso le elegí, Prophetic Dancer, es como una persona que hace un baile profético, y eso me lo han comentado varias veces. Digo, ¿de dónde lo saca en la Biblia? O sea, no hay. Lo único que se me ocurre de dónde lo puede estar sacando es de que David danzaba en el Antiguo Testamento, pero nunca se habla de una danza profética. O sea, que tú profetizas algo a través de tu danza. ¿Eso es lo que quieres decir? Y esto para mí viene de todas estas corrientes de entender que hay profetas hoy en día, etcétera, etcétera, muchas otras cosas. Viene de un mal entendimiento de distinguir la iglesia con respecto a Israel, ¿no? Muchos de estos, y no estoy diciendo que sea el caso de esta persona, pero muchos estafadores y charlatanes, y los he puesto en videos aquí antes, toman cosas como, sí, esto es profecía, esto es libación, y siempre vienen con un palito de madera todos, no sé por qué. Bueno, sí entiendo por qué, ¿no? Porque tenemos la imagen del Antiguo Testamento, a Moisés con eso, ¿no? O a los profetas, ¿no? Que están alejados y tenían esto, y esto se ha mostrado en las películas. Siempre vienen con algo de madera diciendo, sí, esto es, y yo vengo de parte de Dios, del león de Judá, del Dios de Israel, etcétera, etcétera. Y se trae todo esto y se hace un show de una ridiculez que honestamente no sé cómo alguien caería en esto. No sé por qué alguien admitiría esto cuando es evidentemente una estafa. Pero este tipo de argumentos, si se le puede llamar argumentos, pero este tipo de emparejamiento, ¿no? de Israel con la iglesia de una forma no mediada, casi que igualando uno con otro, genera ese tipo de cosas, ¿no? Esto tiene cero base bíblica, cero base bíblica. Hay toda una discusión a la que no es el propósito de era meterse sobre los ministerios de danza en general, pero no profética, sino si debe haber en el lugar de alabanza algo de danza. Y hay una respuesta muy larga sobre eso, ¿ya? Pero parte de eso está en que esto ni siquiera parece ser un tema cultural, ¿no? Por ejemplo, y yo hoy en día me paro acá, para mí toda expresión que sea cultural no tengo ningún problema. O sea, si yo voy, y lo he dicho varias veces, a China, a una iglesia subterránea, esas escondidas, porque el cristianismo no puede ser oficialmente predicado, aunque con varias cosas ahí. Veo cómo se adora, por ejemplo, es distinto de cómo se adora aquí donde estoy.
Es distinto como se adora en Perú, es distinto como se adora en África, es distinto como se adora en Colombia. Un estudiante de aquí de DTS nos comentó que en su iglesia local, porque el cristianismo no es permitido, se adora, por ejemplo, susurrando. O sea, se cantan las canciones así, porque no los pueden escuchar, porque los pueden capturar. Entonces, está mal eso porque no, ¿qué vas a hacer? No, yo no creo que esté mal, es un tema cultural, es algo que se toma en el contexto, pero esto no es eso. Esto es atar pues la profecía con danza de una forma rarísima. Pero bueno, ahí va. Vamos con otro más. Flanders era cristiano, Lisa budista y Apu hindú. ¿Pero se acuerdan cuál era la religión de Moe Szyslak? Deberías unirte a mi religión, Moe. No hay infierno, no te arrodillas. Lo siento, Homero. Soy domador de serpientes y así me moriré. En español esto no tiene mucho sentido, pero es que este capítulo se lanza en el 92, tiempo donde eran muy famosas las iglesias Snake Handling, iglesias pentecostales en Estados Unidos donde los pastores domaban serpientes y se tomaban su veneno. Y ustedes se preguntarán, Esteban, ¿qué motiva a estas lindas y cuerdas personas a hacer semejante cosa? Evangelio de Marcos capítulo 16. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Lo curioso es que este texto es uno de los más discutidos en toda la crítica textual del Nuevo Testamento. Los manuscritos más antiguos del Evangelio de Marcos no incluyen ese texto, aparece después en tradiciones posteriores, por lo que este pasaje quizás no formaba parte del texto original. Sin embargo, estas personas al parecer desconocían esto, cosa rara porque se nota que son gente preparada. Y por si lo pensaban, sí, efectivamente varios pastores fueron mordidos y finalmente fallecieron. Elegí este video porque, bueno, yo de chico veía mucho Los Simpsons porque me parecía muy gracioso. Y esto es algo adicional. Siempre me causó curiosidad, y búsquenlo en Google, de qué religión, denominación del cristianismo es el Padre Alegría. Y es una denominación inventada. Es presbibao, no sé cuál, no sé, es una denominación inventada, que es una burla, ¿no?, al cristianismo, de parte de Matt Groening, quien era el creador de Los Simpsons. Pero bueno, Moe Szyslak con lo de domador de serpientes. Este video lo elegí porque, aunque sea gracioso, creo que trata un poco lo que comentaba en el video anterior. Cuando vamos a la Biblia, necesariamente hay que interpretarla. La Biblia es palabra de Dios. Desde el momento en que la abrimos, ya la estamos interpretando. Y en ese sentido es necesario interpretar y tener fundamentos sólidos de interpretación, principios de interpretación. Tomar en cuenta el contexto cultural, el contexto del texto, las palabras que se dicen. Es todo esto necesario. No uno puede tomar ese pasaje y decir, eso dice la Biblia y la Biblia es palabra de Dios, es eterna, entonces siempre se cumple. Es algo que recurrentemente sucede en las mal interpretaciones del texto bíblico y es algo que aquí pasaba, ¿no? Es decir, bueno, y dice que ninguna cosa mortífera, ¿no? Otras cosas con las que sucede es esto de tú serás cabeza y no cola, ¿no? Entonces tú tienes que ser un autócrata en tu hogar, por ejemplo. La vez pasada me contaron uno de Josué, ¿no? Cuando Dios le dice a Josué y a los israelitas antes de entrar a Canaán que todo lo que toque la planta de su pie ya será suyo, algo así, porque Él se los ha dado. Un amigo me contó que no sé qué época en Estados Unidos había gente que, o sea, pisaba cosas, dice, hay que ir al lugar y pisarlo, ¿no? Porque entonces así lo estamos declarando nuestro. Hay gente de todos los tipos, pero bueno, así pasa. Génesis no es literal, es literario. Para entender cualquier texto bíblico tenemos que identificar primero el género literario en el que está escrito. Algunos han identificado el Génesis como un texto que busca enseñarnos historia real. Sin embargo, constantemente vemos que el autor de Génesis está usando palabras de manera muy flexible. Como la palabra día. A veces significa 24 horas, a veces significa 6 días y a veces no termina. Además, si crees que Dios creó el mundo en 6 días, tienes muchas verdades científicas que resolver, como la expansión del universo, la constante de la velocidad de la luz, etc. Génesis es un texto mitológico fundacional que utiliza una estructura muy conocida en su tiempo, la estructura del 6 más 1. La principal intención del autor es comunicar teología, y lo hace de una manera literaria y poética. Soy cristiano y creo firmemente que la Biblia es la revelación de Dios. Pero también creo que Dios utilizó gente y seres humanos con intelecto, con capacidad creativa, capaces de crear obras literarias hermosas.
Creo que Génesis es la verdad, pero para entender esa verdad tenemos que ceñirnos a la intención del autor. Este video tiene varias cosas interesantes que señalar. No me quiero centrar tanto en el hook, en el gancho del inicio, porque creo que lo hace para eso. Dice, Génesis no es literal, es literario, lo que es una falsa dicotomía. Que algo sea literal no significa literalista, simplemente significa que estoy tomando las palabras como lo que son y luego tengo que interpretarlas en el género literario. O mejor dicho, para no decir luego, para no establecer un orden, ambas cosas tienen que suceder. Por ejemplo, lo que él menciona, me estoy saltando un poco, pero lo que él menciona del el uso de la palabra día, yo veo la palabra en hebreo y digo, ¿cuáles son los posibles usos de esto? ¿Y qué significa día? Mira, es usado de esta forma. Eso sigue siendo literal. No sé, entonces, no es que algo sea o literal o literario. Eso es un falso concepto. Pero creo que él solo lo está usando como gancho nuevamente, así que no me voy a centrar mucho en eso. Pero lo que dice tiene creo yo, bastante razón. Génesis, sobre todo los primeros capítulos de Génesis, donde se relata la creación de la Tierra, no busca ser pues un texto claramente para el siglo XXI, sino que está escrito en un contexto histórico, en un contexto cultural, y es escrito para el pueblo judío. Si recuerdo bien, William Lane Craig es uno de los que argumenta esto, que es sumamente razonable, que es que Génesis está escrito de la forma mito-historia. Y él no es el único. Cuando escuchamos mitos, los cristianos decimos, no, que está diciendo que es mentira. No necesariamente. Simplemente está hablando de la forma en la que se describen los eventos, el género literario que nos ayuda a entender mejor qué es lo que Dios está diciendo. Lo mismo con la poesía, por ejemplo. No decimos sobre los salmos, no, es que es poesía, entonces es literario, no es literal. No, pero, o sea, sí es poesía, pero David también lo escribe cuando le está pasando algo de verdad. Y cuando dice, por ejemplo, Dios, no permitas que mis enemigos triunfen sobre mí. No está diciendo, no, es que los enemigos son... No, sí hay enemigos de verdad, pero lo está poniendo en el género literario de la poesía. Ahora, con Génesis pasa algo, y con todo libro de la Biblia realmente pasa, hacemos lo mismo, o deberíamos hacer lo mismo. Por ejemplo, con los evangelios. Los evangelios también tienen un género, son género narrativo. O con las epístolas, con las cartas, por ejemplo. El género epistolar es un género literario. O con Apocalipsis, por ejemplo. La apocalíptica es un género literario. O los pasajes de Daniel, que son literatura apocalíptica, son un género literario. Entonces, eso es algo que se tiene que tomar en consideración a la hora de interpretar el texto bíblico. No podemos simplemente saltarnos y decir, ya está. Ahora, el caso específico de Génesis, lo que él dice me parece bastante correcto. Dios ha usado a gente pues con inteligencia, ¿no? Y si tenemos una doctrina de la inspiración de la Escritura, de inspiración plenaria de la Escritura, sostendremos que, o por lo menos yo sostendré, que sí, Dios inspira al autor del texto bíblico, de modo que las palabras son precisamente usadas como Dios pretende que se usen, es decir, cada palabra es precisamente puesta ahí de forma correcta. No es que Moisés entendió el mensaje general y bueno, de repente no lo escribió tan bien. No, sí, lo escribió bien. Al mismo tiempo, el estilo que Moisés usa en este caso con Génesis es un estilo que él decide utilizar según su contexto, según su momento. Y la forma en la que, y el proceso que hay usado para establecer esto no le resta en nada a la inspiración de la Escritura. Entonces hay que tomar efectivamente el género literario y con Génesis hay muchas cosas, ¿no? A mí varias veces me han preguntado, ¿tú crees que la tierra como tierra joven o tierra antigua? Yo digo, bueno, la verdad que no me importa mucho porque no cambia nada. Génesis, lo de por lo menos los 3 primeros días, por ejemplo, usualmente sí se usan como días de 24 horas. ¿Significa esto que necesariamente lo son en este contexto? No necesariamente. ¿Cambia algo si creo que son de 24 o no? No cambia nada. Ahora, donde sí hay algo que por ejemplo, es historia, porque él menciona algo de que a veces se ha tomado como historia, es que sí es historia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Adán. Adán no puede ser otra cosa, otra persona que un ser histórico. ¿Por qué? Porque Génesis continúa
no solo los primeros capítulos, sino continúa a lo largo de todo Génesis tratándolo como un ser histórico. Dice, bueno, vivió tantos años, tuvo estos hijos. Y en el Nuevo Testamento, Pablo lo trata en paralelo con Jesús, como un ser histórico. Entonces, para mí es imposible de sostener que Adán no es un ser histórico. Y creo que decir que no lo es un error. No estoy diciendo que él lo diga, sino que hay gente que toma, y esto es lo que pasa mucho con conclusiones entre liberalonas y simplemente no ortodoxas, que tienen observaciones correctas, pero luego sus conclusiones son problemáticas, porque van en contra de lo que dice el texto bíblico. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muchos teólogos buenos, o sea, buenos teólogos, importantes teólogos hacen eso. Tienen muy buenas observaciones. Y luego dices, entonces la conclusión es esta. Tú dices, espérate, ¿de dónde sacaste eso? Te fuiste para otro lado. Entonces hay que tener esto en consideración, ¿no? Génesis para mí sí trata a Adán de forma histórica. No me deja espacio para decir, no, es una imagen porque me dice cuántos años tiene hijos. Incluso sí, como algunos, tomo los años de Adán como figuras, o sea, es decir, que no necesariamente vivió, no me acuerdo cuántos años, 960 y algo años, sino que ese es un número que representa que vivió mucho tiempo, por decir. Incluso así, tendría que admitir que Adán es un personaje histórico. Entonces, hay muchos como grados o matices de esto, ¿no? Pero sí, hay que considerar a Génesis, hay que entenderlo en su contexto, en la forma en la que ha sido escrito, no extraerlo, sino cometer eisegesis de este problema. Ahora bien, otro elemento que no está directamente relacionado con la encarnación, aunque sí forma parte del tema, es el tema controvertido de tu negación de la doctrina de las procesiones eternas o de la filiación eterna de Jesús. ¿Podrías definir de manera muy resumida en qué consiste realmente esta doctrina y por qué la rechazas? Bueno, tengamos cuidado aquí, Raúl. Yo no la niego ni la rechazo, simplemente no creo en ella. Y eso es algo muy distinto. No veo ninguna buena razón para pensar que sea verdadera, pero no digo que sea necesariamente falsa, simplemente no creo que tenga un fundamento bíblico sólido y por esa razón no la acepto. Ahora bien, esta doctrina forma parte propiamente de la doctrina de la Trinidad, más que de la doctrina de la encarnación. Es la doctrina según la cual, de algún modo, Dios Padre es la fuente u origen de las otras dos personas de la Trinidad, y que el Hijo procede de alguna manera del Padre. Se dice que el Hijo es engendrado por el Padre desde toda la eternidad pasada. La analogía que suele utilizarse para explicar esto es la manera en que un rayo de sol emana del Sol. El Sol es el objeto primario, y luego el rayo solar procede de él. De manera similar, se dice que el Espíritu Santo procede en última instancia del Padre, así como lo hace el Hijo. De este modo, entre las personas de la Trinidad, no todas son iguales en ese sentido específico. Una es la fuente de las otras dos. Esta concepción deriva de la cristología del logos desarrollada por los apologistas griegos. Los primeros apologistas cristianos, como Tatiano, Atenágoras y Justino Mártir, interpretaron el Evangelio de Juan cuando habla del verbo o del logos que en el principio estaba con Dios y era Dios, en términos de la procesión del logos a partir de Dios Padre. A veces el logos es concebido como la mente del Padre, y se dice que el logos procede del Padre y llega a convertirse en una persona distinta del Padre. Y es esta cristología primitiva del logos la que posteriormente queda incorporada en documentos conciliares como el Credo Niceno, al afirmar que la segunda persona de la Trinidad es eternamente engendrada del Padre según su divinidad, y luego engendrada temporalmente de la Virgen María según su... Bueno, aquí William Lane Craig explica, creo que bastante bien, la doctrina de la procedencia de las personas divinas. Él no explica por qué no cree en eso, lamentablemente. William Lane Craig tiene varias opiniones complicadas, pero solo para complementar, efectivamente es esta doctrina y eso está basado con lo que es la Trinidad inmanente y la Trinidad económica. Lo que se entiende, y esto lo sistematiza Agustín de Hipona, es que lo que nosotros vemos en la Trinidad económica, que es cómo Dios actúa con respecto a nosotros, con respecto al mundo, nos informa sobre cómo es Dios él internamente, digamos. Entonces, cuando en el texto bíblico Jesús dice, por ejemplo, que él ha sido enviado por el Padre, y cuando él dice que él envía al Espíritu Santo
del Padre en su nombre, se hace se nos informa de que hay este tipo de procedencia de las misiones divinas. Estas misiones divinas son que el Hijo viene del Padre, que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Y lo que se dice es que, esto lo dice Agustín de Hipona, lo sistematiza nuevamente, que esto nos informa cómo Dios es en sí mismo. Las misiones nos informan las procedencias en Dios. Entonces el Hijo procede del Padre. Y aquí viene el engendramiento eterno, que lo vemos en los Salmos y cuando habla de la mente de Dios, hace referencia a Proverbios, ¿no? Y esto es usado en paralelo con los Evangelios, con Juan, para decir, ok, el Logos es esta palabra, es esto que sale del Padre, que en Proverbios 8 ya se decía que es la mente, ¿no? La sabiduría de Dios. Entonces, la consecuencia de esto es que la única diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es las procedencias, los modos de procedencias, los modos de subsistencia. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia divina, la misma sustancia divina. La única distinción entre ellos es el modo de procedencia. El Padre no procede de nadie, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Yo no sé, y aquí honestamente no lo sé, pero sospecho que William Lane Craig no sostiene esto porque, entre varias otras cosas, él considera, por ejemplo, que Dios tiene tres voluntades, o sea, voluntad del Padre, voluntad del Hijo, voluntad del Espíritu Santo. También él también ha nombrado su postura cristológica como neoapolinarismo, diciendo que entendimos mal el apolinario. Entonces tiene varios problemas. En algún momento quiero leer su teología sistemática, pero no está dentro de mis prioridades ahorita. Pero bueno, él explica bien la doctrina, me parece, pero no cree en ella, ¿no? Entonces es algo interesante a observar de William Lane Craig. Yo, en primer lugar, no soy atractiva para la iglesia porque pienso. La gente que piensa no es atractiva. La gente que no puede dominar no es atractiva. La gente que no es sumisa no es atractiva. Yo estaba en mi proceso de duelo, de haber perdido a un joven de mi edad. O sea, de haber visto morir delante mío. Y escuché atrocidades como, ¿eres oveja o eres cabra? Porque si eres cabra no te voy a aconsejar. ¿Qué eso me está diciendo? Cállate y haz lo que te digo, porque si tú no vas a hacer lo que te digo, entonces ¿para qué te voy a decir? Porque tú no eres oveja. Ese mensaje es un mensaje dictador. O haces o te comando, o te domino, o entonces tú no eres atractiva. Tú acá no perteneces. En un cierto punto de mi vida yo necesitaba eso. Yo necesitaba pertenecer. Y me sometí a ese tipo de pensamiento. No que yo estuviera de acuerdo, pero nuevamente por mis necesidades me vi sumisa a ser de alguna manera un puppet en la mano de que otros decidieran por mí lo que ni mismo Dios quiere decidir por mí. Él me quiere guiar. Cuando vi al comienzo de este video, antes de grabar, tuve dos reacciones en mí. Una fue cuando ella dice, yo pienso y no le sirvo a la iglesia. Una reacción fue cólera. Pero la otra, cuando ahora que veo el video completo y que lo vi un poquito al comienzo, es de compasión. Porque esta persona, no la conozco, no veo su contenido, pero alguien me la pasó hace mucho tiempo también. Claramente ha sido dañada por una iglesia terrible, ¿no? Por una comunidad terrible en donde ella no tiene la culpa, ¿no? O sea, que alguien te diga, tú eres oveja o cabra, después y no he visto el video completo, pero entiendo que pasó un evento traumático, que alguien cercano a ella falleció. Que alguien te diga eso en una iglesia, eso no es algo que nos enseña la Biblia. Eso no es algo que ni siquiera una persona decente diría. O sea, y esa es parte de la crítica, y entiendo por qué ella actúa de esa forma, ¿no? Y dice, si yo no soy atractiva para la iglesia porque yo pienso. Porque al escuchar esas cosas, tú dices, a ver, una persona no cristiana actúa mejor que el supuesto cristiano que está más cerca de Dios. Entonces, ¿con qué ganas voy a ir a la iglesia si me encuentro con gente así? Y esto, lamentablemente, eso es algo que he descubierto creando contenido, porque no lo sabía antes. Hay muchísimas iglesias con estas culturas toxiquísimas de control, donde el pastor, las clásicas frases de tú tienes que estar bajo autoridad, tú tienes que someterte o no puedes desobedecer al pastor. El pastor no es el papa. El pastor no es... tiene un puesto eclesial
funcional, pero no tiene mayor autoridad sobre ningún creyente. La iglesia es de Dios, para comenzar, cuya cabeza es Cristo. El pastor simplemente funge la función de líder y guía de la iglesia, y eso está muy bien. Y yo siempre he dicho que tengo el más alto respeto a los pastores, a los buenos pastores, porque es un trabajo que demanda muchísimo. Y es uno de los motivos por los que y demanda mucho, no solo en el sentido de trabajo, sino en el sentido emocional, porque la gente te busca para que le des consejos, y la responsabilidad de hacer eso es uno de los motivos por los que yo siempre he dicho, yo no quiero ser pastor. Yo no tengo ese don de tener paciencia con la gente en ese sentido. Pero hay gente que tú dices, este no debería ser ni guachimán, como diríamos en Perú, ni jefe de seguridad de la cuadra donde vive, y alguien lo puso como pastor. Y terminan con comunidades como estas, que son sumamente tóxicas, con personas que van dolidas buscando a Dios, y terminan en una comunidad donde esto. A mí me han contado cosas de pastores que prohibían el uso de jeans, por ejemplo. No en el púlpito siquiera, sino para la gente que va. Y hay un abuso de autoridad terrible, ¿no? De no leas estos libros, no consultes a esta gente, no te vayas a contaminar. Vamos a invitar a esta persona, y termina diciendo cualquier barrabasada. No se enseña la Biblia porque la letra mata, no se enseña nada, todo es por el sentir, y claramente una persona que piense se va a ir. Entonces, y yo he conversado con gente, de hecho miembros del canal, que yo me quedaba en parte sorprendido, y me contaban que habían estado en comunidades donde se hacían este tipo de cosas, y yo les decía, y se quedaron años ahí. Decía, pero no entiendo, yo a la primera que veo eso me paro y me voy. No espero ni siquiera que termine el primer servicio. A los 15 minutos ya estoy fuera, porque no, o sea, y un poco en mi forma de ser, digo, hay que ser tonto para quedarse ahí. Y en ese sentido creo que ella está yendo a eso. Si uno piensa, no se queda ahí, no le sirve a la iglesia. Digo, claro, no le sirve a ese tipo de comunidades terribles. Y más allá de mi rant, de mi raje de esto, va al punto de cuál es la responsabilidad que tienen los líderes de iglesia. Yo no lo soy, yo sirvo en mi iglesia, pero no soy un líder de iglesia. En ese sentido, ¿qué responsabilidad tienen con la gente, no? Y sí, hay gente que a veces exagera, ¿no? Que no lo salvaste una vez y dice, no, el pastor tiene lo contra mí. Ya, bueno, eso no hay que hacerle caso, pero sí hay daño real, y miren el daño que genera. O sea, una persona que probablemente, y ella lo dice, ¿no? Necesitaba de Dios, necesitaba de una comunidad que la ayude, pero más que la comunidad de Dios, creo yo, porque comunidad puedes encontrar comunidad de todo en cualquier lado, y muy saludables, ¿no? Puedes encontrar una comunidad de deportistas, puedes encontrar una comunidad de estudiantes, y pueden ser gente dedicada y buena en ese sentido, pero ya creo que necesitaba de Dios, y mucha gente llega así. Y llega pues una comunidad terrible, que es realmente lamentable, y es una pena, ¿no? Es una pena que esto suceda, porque la gente, una vez escuché, muchas veces no renuncia a Dios, sino que renuncia a la iglesia, renuncia a la comunidad. Y en uno de los primeros videos que yo comencé este canal queriendo hacer un podcast, pero me di cuenta que era muy complicado tener invitados cada semana. Y conversé con una persona que había sido criada en una familia, que ha sido criada en una familia evangélica, que hoy medio que no cree, ¿no? Ya se alejó completamente de la iglesia. Y él me contaba pues cosas como esa, que no lo dejaban. Él tenía preguntas, y preguntas, por ejemplo, sobre aborto, sobre eutanasia, etcétera. Y la comunidad decía, no, eso no hay que hablar de eso, ¿no? Le cambiaban de tema. O sea, ¿cuál es la educación que te está dando la iglesia, que se supone que debe explicarte el texto bíblico, debe explicarte la voluntad de Dios, si no te deja hacer preguntas? No tiene sentido. Y toda persona inteligente hace preguntas. Entonces, es lamentable. No culpo a esta persona por cómo ha respondido, ¿no? Sería como culpar a una persona porque le roben, ¿no? Si una persona viene y te dice, oye, me han robado el celular, tú no dices, ay, qué tonto que eres. Bueno, dices, pucha,
qué terrible que te hayan robado, ¿no? Esta persona le hicieron daño y justificadamente reacciona de esa forma. Y creo que la responsabilidad está en la gente que le hizo ese daño. Pero bueno, sigamos con un video más. El bautismo no salva y no puede aplicarse a los niños. Bueno, sí, el bautismo no salva, pero sí puede aplicarse a niños, como una señal de pacto. No, chicos, el bautismo sí salva. Y claro que puede aplicarse a los niños. No, pero eso no dice la Biblia, mira. No, claro que lo dice, mira acá. No, miren bien acá. No, lo estás interpretando mal. No, tú lo estás interpretando mal. No, ambos lo están interpretando mal. Tú eres el que lo está interpretando mal. No, ya, ¿saben qué? No importa. Finalmente el bautismo no es algo esencial, es secundario. Y nosotros estamos unidos en lo esencial. Exacto. Pero ¿cómo el bautismo no va a ser una doctrina esencial si está vinculada a la salvación? Es más, tú has dicho que sí salva. Bueno, además, ¿Cristo no lo mandó en lo que ustedes mismos llaman la Gran Comisión? Bueno, sí. ¿Se imaginan a Cristo decir, vayan y bauticen a todas las naciones? Y enseguida los apóstoles dijeran, listo, empecemos a bautizar a todos para salvación de las almas. Espera, no, pero el bautismo no salva. Y con todos, supongo que no incluirás a niños. No, niños sí están incluidos, pero como señal de pacto, no para salvarse. ¿Hubiese sido posible que se evangelice así? Pues no. Por eso Pablo dijo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Este video es interesante porque toca un tema complejo, denso, que es imposible desempacar acá, porque probablemente medita un video que la vez pasada estaba pensando, pero bueno, ya les contaré. Y hay dos cosas creo que interesantes a tocar en este formato. La primera es esto un poco representación, ¿no? No, tú estás interpretando mal, no, tú estás interpretando mal, no, tú estás interpretando mal. ¿Qué es lo que decía al comienzo? La Biblia en el momento que la abrimos, la interpretamos. ¿Qué significa cuando, por ejemplo, Jesús dice, el Padre y yo somos uno? ¿Jesús es el Padre? ¿O somos uno de una forma distinta? Porque luego se distingue de él y le ora al Padre, por ejemplo. No es tan fácil como simplemente abrir y decir, ah, mira, Jesús es el Padre, listo, se acabó. Eso es un error. Otro error es, y no estoy diciendo que él esté diciendo eso, ojo, pero es un error simplemente que estoy trayendo para ilustrar la complejidad de esto. Otro error es tomar los pasajes de uno y luego los de otro y hacerlos competir, ¿no? Santiago dice que la salvación es por obras y Pablo dice que no. No, los dos son la Biblia, los dos son inspirados por Dios. De hecho, no están usando la palabra justificación de la misma forma, pero a eso voy. No es que uno diga una cosa y otro diga otra cosa, sino es que están usando los términos de forma distinta y eso se entiende en el contexto. Ahora, sobre el bautismo, yo diré que el bautismo es obviamente una ordenanza de Dios, es algo que Dios nos manda hacer. Dicen, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí ya algún unicitario va a decir, en Hechos dicen el nombre de Jesús. Sí, ya sé, pero no es el punto de ese video. Y sí, habla de un solo bautizo. Y eso está muy bien. ¿Está relacionado a la salvación? Bueno, en parte sí, porque Pablo dice que usa esta analogía de cómo morimos al pecado y resucitamos en un nuevo hombre, ¿no? Y esta analogía se presta rápidamente a decir, ok, el bautismo está relacionado a la salvación. Sí, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo está relacionado a la salvación? Y si se presta esta analogía de morir al pecado y de resucitar en Cristo, eso es para creyentes, diría yo. Y yo, bueno, si no lo saben, lo digo. Yo creo que el bautismo es para creyentes, o sea, para gente que ha profesado su fe en Cristo. Yo no creo en el bautismo de infantes, creo que es un error. Los presbiterianos, por ejemplo, sí. Y nuevamente, esto da para todo un video. Pero el punto es que no es tan sencillo. Efectivamente, está relacionado a la salvación en ese sentido, por ejemplo, en esta demostración de la muerte en Cristo, la muerte de los pecados, la vida en Cristo, pero entonces es para adultos. Y los católicos romanos, por ejemplo, ellos creen en el bautismo de niños. Entonces, porque tienen todo el sistema de infusión de la gracia, ¿no? A través de los distintos sacramentos. Entonces, no es tan sencillo, pero es importante entender esto, ¿no? Que para estos temas hay tantos pasajes y que hay que entender cada uno en su contexto y cómo está tratando el tema. No es tan simple. Al mismo tiempo, creo que un elemento central es el tema del ladrón en la cruz. Ese ladrón, creo yo que la Biblia es clara en decir que es salvo, entonces no era bautizado, entonces no puede ser. Ahora, un argumento que es un buen punto de algunos católicos sobre esto que lo he escuchado decir es, bueno, está bien, si conoces a Jesús en el lecho de tu muerte,
no tienes que ser bautizado. Que es un buen punto. Es como decir, tú no eres el ladrón en la cruz, pues no te hagas. Pero, y es cierto, pero creo que ilustra un poco el tema, ¿no? Como digo, esto no es un tema sencillo. Yo creo que la Biblia es clara en que el bautismo es, como dice la gran comisión, es hacer discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hace referencia a bautismo posterior a creer. Y creo que esos son todos los ejemplos que hay en la Biblia. No hay ni un solo ejemplo de bautismo de niños. El único que se toma, el de la casa, ¿no? de Hechos, no especifica niños y hay toda una discusión ahí. Pero me dio risa y creía que era un buen ejemplo como este video ilustra ese tipo de discusiones que son importantes y que según cómo interpretemos la Biblia nos va a llevar a una conclusión distinta. Así que hasta aquí con este video, espero que les haya sido útil y como siempre síganme para aprender más de la Biblia. Bendiciones.